Bueno, otra vez muchas gracias en continuado y con dos cineastas que ayer protagonizaron un momento, yo diría como lo que recién decía Albert Serra a propósito de lo que dicen los toreros recurrentemente, que es la palabra verdad, una palabra que tiene un desprestigio en la actualidad insondable, tanto epistemológicamente y otros sentidos más, pero que en el momento en que subió Adolfo Arrieta o Ado Arrieta, que está a mi lado y le damos la bienvenida. Fue un momento cuando él sube después de las palabras de Albert Serra, que fueron palabras para mí muy justas, y posteriormente Arrieta no dijo nada prácticamente. Pero fue un momento de tanta verdad que en los festivales en general y sobre todo en las inauguraciones, que es el momento más banal y estúpido que suelen atravesar los festivales junto con la entrega de premios. Bueno, ayer pasó algo, no digo que acá suceda eso, pero ayer además sucedió otra cosa, que fue un momento insólito, que fue un momento de verdad, y si Álvaro hubiera estado filmando, bueno, él no sería un toro, pero sí es un toro salvaje, ¿no? Porque es un cineasta único en la historia de España probablemente, en la historia del cine en general. Nosotros tuvimos en Argentina hace unos 2017 el Festival de Mar del Plata, que hoy ya no es el mismo Festival de Mar del Plata, dicho sea de paso. Se le prodigó a Adolfo una retrospectiva y que ahora aquí también no está todas las películas de Arrieta, algunas, son 6 creo que las que están pasando aquí. Es una oportunidad única. Y la impresión que yo tengo en general es que los cineastas de un mismo país no siempre se les conoce la obra a fondo, no siempre se los respeta como se debería respetar. Y a mi derecha realmente está uno de los hombres más libres que dio el cine de este país. Así que vamos a hablar un poco contigo, Adolfo. Ado, no sé cómo querés que te diga. Aparte es un lío, porque si uno ve las películas de Arrieta, en las películas siempre tiene los nombres cambiados. A veces Adolfo, a veces Ado, a veces Adolfo. Así que quien sea que fuera él es alguien, y es alguien indispensable. Te querría preguntar sobre muchas cosas, tenemos poco tiempo, entonces me gustaría detenernos un poco en una de tus películas, que es una de tus películas para mí más extraordinarias, que es Flames o Flamas o Llamas, sería en español, de 1978, que me parece es una película única, y que me cuentes un poco la realización de esa película. Entrando, entre otras cosas, tener el personaje del padre de la chica, que es una niña que tiene una suerte de sueño recurrente respecto de un bombero, de niña, que termina en adolescencia acostándose con un bombero. Una vez Serge Bosson, que está en una película posterior de tu obra, que acá también está, que es Bella Durmiente, dijo en uno de sus textos que tu cine era un cine que trabajaba sobre la perversión. Y no habría que ver la perversión como un tema negativo, es un tema y punto, o una situación, una posición de nuestra experiencia en el mundo. Y creo que esa película en particular tiene ese toque de hermosa perversión. Entonces, ¿cómo ves tu película? ¿Cómo la recordás? No sé cómo apareció la idea del bombero. Fue muy extraño. Yo quería hacer una versión más larga de Pointilly, Le Château de Pointilly, que es una historia de incesto entre su padre, una hija y una institutriz. Entonces hay un triángulo. Entonces empecé a escribir ese guión y de repente apareció la idea del bombero. Tuve como una visión de un bombero que entraba por la ventana de la protagonista. Entonces el bombero cambió toda la historia, se convirtió en otra historia muy diferente, más interesante.
Y de ahí vino la idea del bombero. Escribí el guión a Benoît Jacot, que era un amigo mío que trabajaba en LINA, en el Instituto Nacional Audiovisual. Le encantó la idea y el guión. Entonces lo presentó a Manette Bertin, que era la directora de Lina en ese momento, y les gustó mucho la idea y lo produjeron. Es la primera película que he hecho producida por otra persona que no fuera yo, porque hasta ese momento yo me financiaba las películas. Entonces en ese momento me vino muy bien porque ya no tenía dinero para financiar nada y financiaron Flamme. ¿Cómo fue por qué elegiste que estuviera Mascolo, que es un intelectual? Lo pasé muy bien en el rodaje. Encontramos un castillo estupendo cerca de Orleans con un estudio caserna de bomberos verdaderos, reales, y entonces filmé con los bomberos. Lo que te preguntaba era sobre la presencia, quien interpreta al padre, que es Mascolo. Dionís Mascolo hacía de padre en el Château de Pointilly, hacía de padre de la actriz que era Françoise Lebrun, en ese momento, que era la misma actriz que había trabajado con Jean Eustache en La mamá de la putain. Entonces, Dionís Mascolo volvió a hacer de padre en Flamme. Que es un hombre tiene una historia Era extraordinaria, un ¿no? actor estupendo. No era un actor profesional, pero trabajaba en el cine. De vez en cuando lo hacía muy bien. Aparte era un intelectual de fuste. Muy bien. Alguien que pensó al lado de Edgar Fue Morin. la primera película de Caroline Lobo, que luego se hizo muy famosa con un disco que hizo. Luego empezó a cantar y hizo un disco que se hizo muy famoso en el verano del 80 o algo, que se llamaba La Watt, que debéis haber oído seguro. ¿Lo habéis oído? Ya que bailaste un poco y además cantaste un poco, en tus películas la música y el baile es una recurrencia. Sí, en Flamme además está la primera película que hizo Pascal Grégory, que luego se hizo muy famoso con Eric Romer. Es cierto, y está muy jovencito, pero es una cara inolvidable la de Pascal Grégory, ¿no? Y luego Javier Grandes hacía de bombero, era el actor de todas mis películas, y también hacía de bombero, habría un bombero rubio y otro bombero moreno. Entonces Javier era el moreno y el rubio era Jaime Santiago, que era un maniquí muy famoso de Vogue y todas las revistas de moda en esa película. Entonces entraba por la ventana de la protagonista. Y luego fue terrible porque estaba enfermo y en Nueva York se suicidó, se tiró de la ventana del 14 piso de un rascacielos. Te quería preguntar recién te hice una pregunta, pero dejémosla. Te hago otra pregunta, que es la siguiente. En tus películas en general hay una forma de trabajar los relatos muy cercano a una lógica de asociación del sueño, una relación con los sueños. Supongo que sí. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo pensás eso? Digamos, pues no es a propósito, lo hago porque... No, claro. Te sale así. Pero el cine se parece mucho al sueño. Y estoy muy influido por el cine onírico, los surrealistas. Todo el cine que me gusta siempre se parece bastante al sueño. Y en ese sentido,
para traerte a una película reciente del 2016, que es Bella Durmiente. Quizás esa película no tiene tanto una estructura de un sueño, pero sí tiene la estructura de los cuentos de hadas, que sí se asemeja a la dimensión onírica. ¿Flam? No, ahora me pasé a Bella Durmiente. Belle Dormant. Sí. Sí, ese es el sueño del cuento de la Bella Durmiente, me encantaba, era mi cuento favorito. Y como no tenía otra idea, se me ocurrió hacerlo. Entonces escribí un guión, les gustó mucho. ¿Cómo se llamaba el CNC? Ajá. Y lo hice con una productora. Es la única película que he hecho con una productora, porque las demás las hice yo y con Lina, con el Instituto Nacional Audiovisual. La única película que hice siendo yo productor fue un desastre total que se llamaba Merlín. Sí. La película no salió mal, pero no sabes lo que fue el rodaje y todo. Una pesadilla. En mi vida se me ocurrirá volver a hacer eso. Te quería preguntar sobre un film que acá no se ve, que es, yo lo voy a decir en español, como no hablo francés, me resulta horrible escucharme a mí intentando hablar francés cuando no lo hablo, que es el juego, sería el juguete mortal, o la película que hiciste con Jean Marais. Ah, sí, la primera con Jean Marais. Yo estaba obsesionado con Jean Marais. Y cuando estuve en París con Javier Grandes, que fue a París, pues, escapó de su casa y se puso en París. Y yo me fui después. Y fuimos a ver a Jean Marais al teatro. Estaba actuando en una obra de Bernard Shaw. No me acuerdo cómo se llamaba la obra, pero una traducción que hizo Cocteau. Entonces le propuse hacer una película underground, sin dinero, por nada. Y estaba encantado. Estuvo encantador y estuvo encantado de hacerlo porque estaba harto de hacer películas de espadachines que hacía en ese momento le habían encasillado a hacer ese tipo de películas. Y entonces estuvo encantador y filmé con él un año entero en su casa, en un parque que había al lado de su casa, y estuvo todo el rato pendiente de la película, simpaticísimo, un actor estupendo, lo pasé muy bien con él. Y respecto de esa película, respecto de otra que están dando acá, que tienen un tema en común, que es una obsesión, tengo la impresión tuya, que es la obsesión con los ángeles. Acá están dando... Sí, ahí hay un ángel, sí. En la anterior había un ángel, sí. Luego hay... Sí, los ángeles aparecen en todas mis películas, en blanco y negro, porque en color desaparecen. No hay más ángeles en color. La primera película que hice en color era Alessandrique de Silvia Kusch, que ya no había ángeles, había solo travestis, pero no ángeles. Pueden ser ángeles. Y en la última, en Belle Dormant, hay hadas. Sí, se ve el ala de un ángel que recoge la protagonista, pero no es un ala de papel como yo las usaba de cartón, es un ala de escayola que se encuentra en el suelo y la recoge y la mira. Es el único ángel que aparece en color. Los ángeles en blanco y negro. ¿Vos en tus películas decidías sobre los encuadres? Porque en líneas generales tus películas, incluyendo Flames o Flamas o Llamas, cuando termina está escrita, dirigida, montada por ti. Entonces te quería preguntar, porque hay encuadres que son extraordinarios, por ejemplo en Flamas, en todas en general. ¿Son decisiones tuyas de composición? ¿Los planos, la escala de planos, eran cosas que vos decidías? ¿Que usted decidía? La pregunta es, cuando en tus películas, pongámosle Flames o Llamas, la decisión de encuadres de la... No, yo lo hago. Eran todas tuyas las sí, decisiones. Claro. Es normal, eso siempre no siempre es normal. Créeme que no, pero sí. Vos sí.
pensabas vos. Yo lo hago, Albert lo hace también. Todos mis amigos cineastas lo hacen. Hay que hacer el cuadro, hay que hacer la edición, hay que hacer todo. ¿Por qué? Yo sé por qué, pero ¿por qué? ¿Mm? Yo puedo decir por qué, no lo necesito preguntarte, pero me gustaría preguntarte por qué crees que es necesario. Porque es así, cuando quieres hacer una película tienes que hacerla. Y el montaje, el cuadro, todo eso entra dentro de la película, tienes que hacerlo tú. No puedes dejar que lo haga otro. Hay algo que me encanta en tus películas, es el uso de la música que vos haces. También. Me gusta, por ejemplo, en Flames usás una pieza de... ¿cómo se llama esa pieza? ¿En cuál? En Flames, on Flames. Mahler. Mahler es en la de... Ravel. Ravel es, ¿no? Es Ravel. Pero, ¿podés contar un poco el sentido? Es un modo muy particular el que empleás musical en tus películas. ¿Puedes hablar un poco de por qué empleas música en las películas de la manera en que lo haces? Porque las oigo mientras estoy editando, oigo discos y de repente hay una música que me inspira. Por ejemplo, en Flam es Ravel, porque Ravel compuso los cuentos de mi madre, la Oca, y entonces tiene muchísimo que ver con la historia. Y Mahler, en el caso de... Y Mahler en el Jouet Criminel. Sinfonía 1 es. Sí, que es Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. ¿Puedes hablar un poco de tu relación en Francia con, digamos, con el underground de Francia? ¿Y por qué, digamos, eso es algo común también con Albert Serra? Una relación particular con la cultura francesa. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay para vos ahí? Pues porque les encantaban mis películas a los Cahiers de Cinema y fueron ellos quienes me estimularon muchísimo para ir a París a hacer películas. En Francia, España era un poco siniestro en ese momento. Entonces, yo estaba en un gueto, pero cuando salías del gueto, pues no pasaba nada, era horrible. En Francia era mucho más estimulante. En el día de ayer nosotros cenamos con Albert y una persona más, Mark Perenson, y me contaste algo respecto de un artista argentino que también se quitó la vida cuando tenía 36 años, Alberto Greco. Sí, Alberto Greco era una maravilla. Vos me da la impresión, quizás me equivoco, hay algunas escenas en Bella Durmiente que no sé por qué, por algo que me contaste ayer, remite un poco a algunas formas de pensar el arte que tenía Alberto Greco. Alberto Greco era genial. Alberto Greco es un artista argentino que llegó a Madrid en los años 60 y revolucionó Madrid en esa época. Hizo cosas increíbles. Hizo unos happenings rarísimos para la época. Por ejemplo, invitaba a la gente a un viaje en metro, desde el metro del Sol hasta el metro de Lavapiés. Cuando salías del metro había puesto un lienzo enorme y la gente tenía que pintar en el lienzo. Luego exponía personas en vez de cuadros, exponía gente que él encontraba por la calle, pues no sé, una vez expuso a un empleado de las basuras, otra vez expuso a una cerillera, otra vez exponía gente. Y entonces eso fue lo que me dio la idea de Silvia Kuski de exponer al travesti. Entonces yo era muy amigo de Alberto. Alberto me enseñó un Madrid que yo no conocía, el Madrid de los cabarets y de las salas de fiesta de los años 60, 50. Y me enseñó todo lo kitsch, que en ese momento no tenía mucho sentido. Me enseñó Pili Mili, Carmen Sevilla, todo ese tipo de cine que a él le encantaba y me aficioné a su estética. Y eso es algo que está un poco en algunos de tus cortos, el hecho de filmar fiestas
que hay en parte de tus películas transcurren en fiestas y da la impresión. Yo pensaba en lo que vos me contabas ayer, pensando en tus películas, y decía, bueno, quizás es por ahí que a él le interesó filmar de esta manera. Por ejemplo, en Bella Durmiente hay un momento donde el tiempo está detenido. Y vos filmás como si, yo pensé ayer, si vos filmabas a la gente que está inmóvil, como Alberto Greco hacía con las personas, ponerlas en un lugar. También. Sí. Pensé si esa era una influencia. La influencia de Alberto Greco está en mí profundamente. Okay. Y te hago la última pregunta porque acá están con un tema que tienen que hacer algo. Pero te quiero preguntar algo. Han pasado tantos años, has hecho muchas películas, quizás podrías haber hecho más y hubiera sido increíble, pero me imagino que no es fácil para conseguir dinero, pero has filmado mucho. Después de tantos años te das una pregunta tonta, pero que la respuesta no va a ser tonta. ¿Qué crees que es el cine finalmente para vos? ¿Qué crees, después de tantos años, qué es el cine para vos? ¿Qué es qué? El cine. El cine. Sí. ¿Qué hay ahí? Es una manía. Es una manía terrible que no puedo evitar. No puedo evitarlo. ¿Por qué? Pues lo sé. Es algo que viene de muy profundo. Desde pequeño el cine me ha fascinado y me sigue fascinando. ¿Crees que vas a hacer otra película? ¿Eh? ¿Crees que vas a hacer otra película? Sí, claro. Espero que este premio me servirá para algo. Para filmar algo. Han escuchado, ¿no? Gente millonaria por ahí, por favor. Bueno, le damos un aplauso a un maestro. Muchas gracias.